Hola, ¿qué tal? Hijos de la luna, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando este podcast. Bienvenidos a este espacio que es suyo para platicar de misterio, de terror, de lo que quieran. Cualquier cosa que cause miedo en la noche, que te quite el sueño, un ratito, que te deje pensando antes de ir a dormir sobre cosas que supuestamente no existen, pero que de repente ocurren casos como el que vamos a revisar hoy, que dices, oye, ¿serán reales los brujos, las brujas, los hombres lobo, los zombies, los vampiros, los muertos vivientes? Todo esto de lo que hablamos. Este es el espacio perfecto, sin miedo a que te juzguen. Aquí todos creemos todo. Así que si quieres dejar una historia o algo que te haya ocurrido en los comentarios, si estás escuchando esto en YouTube y bueno, y viéndolo, adelante. Aquí nadie te va a juzgar y si alguien pone algo soez, algo grosero, yo lo elimino. Así que, pues muchas gracias por dejarme acompañarte donde quiera que estés escuchando esto, ya sea que estés en tu casa, ya sea que estés en el trabajo, que espero que no, porque pues sigue lo de la pandemia y demás. Pero si es así, pues con todas las precauciones del mundo. Y si es home office, pues mejor aún. Qué bueno que me dejas estar por ahí. Gracias. Y bueno, antes que nada, si me estás escuchando en Spotify por primera vez, te recomiendo que si te gusta el podcast, te des una vuelta por YouTube. Me encuentras también como El Grimorio de Rix y ahí hay muchísimos videos que puedas disfrutar. Hay de todos los temas de terror, desde criptozoología hasta vampiros, hombres lobos, zombies, lo que sea. Tú dilo y yo lo tengo. Y también sígueme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram como arroba el Grimorio de Rix, todo junto con minúsculas. En Facebook también me encuentran como el Grimorio de Rix. Es una página pequeña, no se espanten cuando la vean, pero es que la hice después de que ya había empezado el canal, de que ya empezábamos a crecer, entonces como que no coinciden mucho los números, pero es la única página de Facebook con el nombre del Grimorio de Rix. También me encuentran en Twitch como Grimorio de Rix todo junto, también con minúsculas, también soy el único. Ahí nos conectamos todos los sábados a las 5:30 de la tarde para platicar de cosas de terror y de cosas también un poco más, un poquito más sueltas, un poquito más mundanas, por así decirlo. Eh, y si estás viendo este video en YouTube, no te preocupes, no es necesario que me estés viendo. Puedes dejar ahí tu teléfono, tu tablet, tu computadora donde me estés escuchando y seguir haciendo tus cosas, no te preocupes. No voy a poner imágenes ni nada. Por si no quieres ver mi fea cara. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, por favor dale like, suscríbete si te gusta el contenido, activa más bien las notificaciones con la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay video nuevo. Subo 3 o 4 por semana. Ahorita están siendo 3 en este periodo decembrino de Navidad y posterior, pero ya en unas semanitas ya otra vez van a ser 4 a la semana, incluyendo el podcast semanal. Y ya, creo que son todos los anuncios parroquiales de siempre. Bienvenidos. Espero que se la están pasando muy bien. Son días muy fríos estos. Espero que estén bien tapaditos. Yo ahorita me gustaría traer un café. Tengo refresco aquí en mi taza del Capitán América. Me gustaría tener un café, pero como es una plática que normalmente se alarga, pues ni modo. Se va a enfriar el café y no voy a estar bajando a calentarlo. Pero ustedes que pueden, esténse bien tapaditos. Ahora sí, vamos a hablar hoy de este personaje enigmático que quizá hayas escuchado mencionar. Es mencionado en muchos lugares, en muchas películas sobre todo y series animadas. Si eres fanático de Guillermo del Toro y has visto Hellboy, sabrás que él es el antagonista principal de la primera película, cosa que también ocurre con la fuente original en la que está basada la primera película de Hellboy, bueno, las dos de Guillermo del Toro y el reboot, pero sobre todo la primera película de Hellboy está muy inspirado, es casi, pues sí, una adaptación de un cómic de Mike Mignola, que es de los más importantes de este personaje de Hellboy, y ahí también Rasputin es el villano principal. De hecho en el cómic se parece mucho más a cómo luce en realidad o cómo lucía en realidad Rasputin, porque en la película sale rapado y todo. Él no era así. Ahí aparece como villano. Es mencionado de repente en la segunda película de Scooby-Doo, en la de Monstruos Sueltos, junto con Merlín. O sea, así, ahí imagínense el grado de popularidad que tiene este personaje en este rollo de la magia. ¿En qué otra serie o qué película aparece? Obviamente en la película de Anastasia, esta película animada genial, que se la recomiendo muchísimo. No es de Disney, bueno, creo que no es de Disney, creo que es de Fox. Bueno, pero ahora Fox es de Disney. Entonces es una película animada muy buena, muy bonita, un poco triste. Y el villano, el antagonista principal es Rasputin. Y está basado levemente en la historia de esta hija perdida de los zares de Rusia, que van a ser pues coprotagonistas del podcast de hoy. Hoy vamos a estar viendo la historia de este personaje enigmático de nombre Grigori Rasputin. Este hombre
hizo que los zares de Rusia, los zares eran los gobernantes que estaban antes de la Revolución Rusa, el siglo pasado o antepasado, ahorita me fallan siempre los números, es el antepasado, el siglo antepasado creo. Este, y es culpado, Rasputín es culpado de la miseria en la que cayó el país después de la revolución, o al menos de haberla profetizado, porque ahorita vamos a ver que él sí era un profeta, a diferencia de Billy Mayer que estuvimos hablando hace unos días y que es bastante cuestionable lo que ha dicho este hombre. Rasputín no, Rasputín sí sabía de qué hablaba. Y vamos a ver que quizá, como en muchas ocasiones nos quedamos aquí en el podcast, no voy a poder determinar bien a bien, lo intentaré lo mejor que pueda, si este hombre poseía o no propiedades mágicas, si era un verdadero mago, un verdadero brujo o incluso un santo, porque hay quienes decían que era un santo durante su juventud. Ahorita vamos a ver la historia de este enigmático personaje súper interesante. Además, muchos han dicho que era el anticristo porque este hombre era prácticamente inmortal. Ahorita vamos a ver que para matarlo se requirió de casi 5 disparos y seguía caminando, seguía andando como si nada hubiera pasado, era inmune al cianuro, lo apuñalaron en una ocasión y no le pasó nada, además de que tenía estos poderes, curó al hijo del zar que tenía hemofilia. Y por eso se hizo la mano derecha prácticamente del zar, además de ser su consejero, sin ser ningún político. Él ni siquiera sabía leer ni escribir, era analfabeta. Era todo un personaje que verdaderamente merece estar en los anales de la historia. Otros dicen que era simplemente un hombre extremadamente inteligente, a pesar, les digo, de ser analfabeta, pero era muy carismático y un gran manipulador. Entonces ahorita vamos a ver que si Rasputín era un psicópata que tuvo mucha suerte y que supo jugar muy bien las cartas a su favor, o si en verdad poseía, ¿cómo llamarlo?, habilidades sobrenaturales, si en verdad era un verdadero brujo que podía manejar las artes oscuras. Méteme la intro y regresamos ya de lleno con el podcast de El Grimorio de Riggs. Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Ok, vamos a empezar con esta primera parte del podcast que he decidido titular El origen de un santo. Este personaje yo lo conocía, igual que seguramente muchos de ustedes que no conocían la historia, pero que lo escucharon mencionar en numerosas obras de ficción. Y yo lo conocí por una película que me puso el mejor maestro de historia que he tenido en la vida, el maestro que hizo que me gustara la historia, a los 16 años, 15, 16 años en primero de prepa. Una película, estábamos viendo la Revolución Rusa y nos enseñaba mucho con películas, pero con películas que servían. Y nos puso una película que creo que era una película de televisión para HBO, donde Rasputín, porque es una figura vital, una figura vital, sí, principal en el tema de la Revolución Rusa. Y nos puso esta película donde se toca sí la vida de Rasputín, pero además la situación sociocultural y sociopolítica que se estaba viviendo en Rusia justo antes de la revolución, y donde este hombre juega un papel fundamental, como les digo. Rasputín, me acuerdo, no recuerdo el resto de los actores, pero al zar lo interpretaba Ian McKellen, que es Gandalf y Magneto, entre muchos otros personajes. Y Rasputín era el fallecido Alan Rickman, que interpretó a Severus Snape en la saga de Harry Potter. De hecho, ahí, si están en YouTube, ahí están viendo mi varita de Harry. Y me interesé muchísimo en la historia de este hombre e investigué un poco más a fondo para hacer este podcast. Su nombre completo era Grigori Yefimovich Rasputin. Nació el 21 de enero de 1869, lo cual me da un poco de miedo, porque yo nací el 12 de enero, entonces son mis días, mi fecha de cumpleaños, pero invertida. Nació en la aldea de Pokrovskoy, en un pequeño pueblo, es un pequeño pueblo en la Siberia Occidental, en Rusia.
donde no había escuela en ese pueblo. Era un pueblo de habitantes que eran campesinos, eran muy humildes, eran muy devotos a Dios en su mayoría, y les digo, la gran mayoría no sabía ni leer ni escribir. Era un lugar muy pobre, un lugar donde, pues sí, los que nacían ahí morían ahí, y no había de otra. O eras granjero, o criabas animales, no había de otra, no podías salir de ahí. En este lugar, Rasputín pretendía darse esta apariencia de Jesucristo. Si me siguen en Instagram o en Facebook, habrán visto las fotos que subí sobre este hombre. Que les digo, el modo en que se veía era muy similar a como lo plasman tanto en los cómics de Hellboy de Miñola como en la película de Anastasia. Era un hombre altísimo, muy, 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 muy flaco. Y bueno, las fotos que más se conocen de él ya datan de cuando ya era una figura constante dentro del Palacio de los Zares. No está tan desarreglado. Pero hay una foto con su familia, porque él llegó a tener familia, la cual abandonó muy prontamente, cuando todavía vivía en este pueblito, donde todavía era un granjero, y él era rubio, aunque las fotos obviamente como son en blanco y negro no se ve, pero él era rubio, con el cabello lacio, la barba muy larga. Decían que tenía unos ojos azules penetrantes y muy potentes. Y en esta, o sea, tú dirías, bueno, es que era su personalidad, su alter ego, o sí, su personaje, estando al lado del zar, siendo el brujo o el santo que curó a su hijo. Pero no, este look ya lo traía desde mucho antes. Esta foto que te digo viene con sus hijas. Y cuando todavía es un campesino y trae el cabello largo, desarreglado, a diferencia de las fotos en las que por lo menos ya viene peinadito, y con la barba así desprolija, sin cortar nada. O sea, él buscaba tener esta apariencia de Jesucristo. Y además tenía fama de sanador mediante el rezo, razón por la cual una amiga de la zarina era la esposa del zar, llamada Ana Virubova, en el año de 1905, a inicios del siglo XX, lo lleva al Palacio de los Zares para cortar una hemorragia del hijo de los zares y el heredero al trono de Rusia, que se llamaba Alexei Nikolayevich Romanov, que les digo que padecía hemofilia y junto con su familia tuvo un trágico final, que es parte de la historia, está en los libros de historia, no les voy a spoilear nada todavía, solo no se encariñen mucho con este niño ni con los zares, pero por eso llega con él, bueno, con ellos más bien, y se hace una figura fundamental en la vida de los tres, sobre todo de estos tres personajes, del zar, el padre, la madre, que es la zarina, y de la que se hablaba mucho de la relación de estos dos personajes, de Rasputín con ella, y se vuelve un mentor muy importante en la vida, en la corta vida del hijo, el único hijo varón, porque el zar, como ven, era una monarquía. Entonces requería que su heredero fuera hombre. Y todas sus hijas, que eran creo que 4 hijas, eran mujeres. Y el único hijo, que creo que era el más chico de hecho, era Alexi. Entonces además sufre hemofilia en una época en la que no había cura para esta enfermedad. Una enfermedad que te puedes morir de sangrado. Porque una vez que empiezas a sangrar no se detiene. Y es muy difícil. Hoy en día ya hay tratamientos, pero en ese entonces era muy difícil. Y si el niño moría, era una crisis no solo para la familia, sino para el país entero. Entonces era algo de suma importancia proteger la vida de este niño, que era el único niño varón de la familia y el heredero al trono, el único heredero al trono. Grigori fue el quinto de 9 hijos, solo sobrevivieron 2 de hecho, él y su hermana de nombre Feodosia, de la que pues ya no se supo mucho más. Él nunca asistió a la escuela. Y según el censo de 1897, le digo que casi todo este pueblo donde él nació y vivió muchos años, él era analfabeto, la gran mayoría de la gente, era analfabeta, perdón. En Pokrovskoye, o Pokrovskoy, perdón, no soy ruso, el joven Rasputín era considerado un hombre o una persona muy extraña desde que era niño, pero que estaba dotado con dones muy misteriosos. Sus vecinos, quienes lo conocieron desde que era pequeño, decían que sus extremidades se sacudían, que movía los pies y siempre mantenía las manos ocupadas. O sea, este típico niño raro que tiene tics. Les digo que era muy alto y muy flaco además. Entonces imagínense al típico niño larguirucho, muy delgado, y que aparte tiene tics y era antisocial, no le hablaba a nadie, y pues su aspecto físico era bastante extraño, con las ojeras muy marcadas, los ojos muy grandes y muy azules, la nariz grande y arqueada. Era todo un personaje, y desde niño les ocasionaba cierto miedo, cierto rechazo, tanto a los de su edad, a los otros niños, como a los adultos. Y cuando creció esto se volvió un problema para él.
A los 14 años, la idea de que el reino de Dios estaba entre nosotros, esto decía Rasputín, le hizo correr a esconderse en el bosque una tarde, temeroso de que la gente notara que le había ocurrido algo inimaginable. Vamos a ver que también es considerado por muchos una persona mentalmente inestable, otros más dicen que en realidad era una persona santa, una persona con habilidades sobrenaturales, no en el sentido tanto de ser un brujo al inicio. Esta narrativa del brujo se ha venido tocando desde de un tiempo para acá, de unos años para acá, a partir de su muerte, con cómo muere, porque es una historia bastante interesante. Pero en ese momento era más bien visto como un santo, tanto por él mismo como por algunos de sus creyentes. Y bueno, obviamente esta fama de santo se incrementó cuando llega con los Ares. Entonces, se esconde en el bosque y cuando ya se recuperó de esta especie de crisis que tuvo, volvió a casa con la sensación de una luminosa tristeza. Así lo dijo él textualmente, como con la sensación de una luminosa tristeza. Más o menos a esa edad, a los 14 años, ya estaba harto de soportar de que otros niños lo llamaran enclenque, porque desde siempre se habían burlado de él. De hecho, había un escrito, encontré por ahí una historia, nada más no la incluí porque se me hacía como un poco inútil, la voy a mencionar por encimita, que en una ocasión le dieron una tunda a Rasputín, o sea, se lo madrearon tan fuerte que decían que a partir de allá había quedado imbécil. Eso decían, o sea, dijeron, le pusieron tal tunda que quedó idiota. Porque sí fue una golpiza brutal y muchos creen que quedó con daño cerebral y por eso tenía este comportamiento extraño. Pero un día se hartó a los 14 años y se madreó él a los que lo agredían, a sus compañeros. Aunque después se arrepintió de esto porque él no era violento y es algo muy extraño que ahorita se van a dar cuenta conforme avance el podcast, pero a pesar de que en Anastasia, sobre todo en Anastasia, es plasmado como un brujo malvado, como una mala persona, asesino y demás. E incluso en Anastasia, según recuerdo, según la trama de la película, él mató a los zares. Él no tuvo nada que ver, de hecho él murió mucho antes que los zares. Pero sí, los rusos de la época le daban una connotación muy negativa a él y le atribuían todas las crisis sociales y políticas a él, porque él era el consejero del zar. Todo lo que hacía el zar tenía que pasar antes por el consejo de Rasputín. O sea, él era prácticamente el gobernante de Rusia, un campesino que no sabía leer ni escribir, pero que muchos consideraban un santo. Pero a lo que voy es que era una buena persona. O sea, no hay registros de que matara a nadie ni que le pegara a nadie. O sea, era una buena persona, nada más con esta peculiaridad pues de que le gustaba mucho tomar y las mujeres. Ahorita vamos a ver que al final esa terminó siendo la perdición de este personaje. Pero volviendo a sus años mozos, en conjunto, Rasputín siguió siendo un muchacho demasiado disperso, o sea, no era desmadroso en su momento, pero era como que siempre estaba en su mundo, como que siempre estaba pensando según en Dios y aparte haciendo otras cosas, siempre estaba solo y no era un miembro activo de la sociedad, no era un miembro funcional de la sociedad, no podía ser un granjero, un campesino como su padre o sus hermanos, bueno, no, sus hermanos no porque se murieron, pero no podía ser como sus vecinos, porque era pues un artista, era un alma solitaria, un alma libre. Entonces empezó a beber, ya estando un poco más grande, después de los 14 años, y ahí es como que se empieza a juntar, estando borracho un poco con algunas personas del pueblo, sin ser sus amigos, y en una ocasión lo detuvieron con otros campesinos por el robo de unos caballos. Finalmente esta asamblea rural lo absolvió, porque ellos pensaban que era retrasado mental, lo perdonaron, pero a los demás implicados en el robo los desterraron a Siberia Oriental. Después, el 2 de febrero de 1887, o sea, aquí ya tenía 20 años, si no estoy equivocado. A ver, estoy buscando su fecha de nacimiento. No, sí, más o menos 20 años. 18, 19 años tenía. Se casa con Praskovia Fyodorovna, que era 3 años mayor que él. Y tuvo 3 hijos con ella, que se llamaban Dimitri, Bárbara y María. Bueno, en ruso ahorita les voy a decir el nombre verdadero de esta mujer, era un nombre medio raro, pero en los libros de historia, eso ya ven que luego hacen las traducciones, pues ella se conoce como María. Y vamos a ver que en especial esta mujer, a María, es a quien le debemos mucho de que nos hayan contado sobre la historia de Rasputín antes de llegar con los zares. Y además primero nacieron 2 hijos anteriores a ellos, pero se murieron muy chiquitos pues, además de las malas condiciones de salubridad que había en ese pueblito, en ese campo que estaba casi casi en la montaña, hacía muchísimo frío, entonces pues murieron. Al igual que pues muchos de los hermanos de Rasputín habían muerto. Lo poco que se sabe de la vida temprana de Rasputín
se debe a María, les digo, la única sobreviviente de sus hijas, la única que vivió para convertirse en mujer varios años después. Ahorita vamos a llegar a eso. En el año de 1892, Rasputín dejó abruptamente la aldea donde nació y donde había crecido, donde se casó y tuvo a sus hijos, abandonó a esta esposa, a sus hijos y a sus padres que todavía vivían con él, y se unió a los Gilisti, que significa flagelantes o azotados en ruso. Estos flagelantes, vamos a llamarlos flagelantes porque no voy a estar pronunciando las palabras en ruso 3 veces, era una secta que era repudiada por la iglesia ortodoxa católica de esa comunidad en Rusia. Durante las reuniones de este grupo, sus integrantes se azotaban con ramas o con telas de metal, o con telas con metales amarrados, como con látigos, pero de estos que tienen como fierros, fierros pequeños como clavos que se te encajan en la espalda cuando te pegas. Y hacían esto para entrar en comunicación con Dios, o sea, eran como masoquistas. Durante estas sesiones de éxtasis y de trance, se emborrachaban y además practicaban orgías, para más tarde arrepentirse y hacer constricción, con lo que quedaban purificados. Era una religión bastante rara, bastante sin sentido, pero vamos a ver que estos excesos que aprende Rasputín a llevar a partir de este momento son los que marcan el resto de su vida. Posteriormente se termina saliendo por la... ¿cómo se llama? Por la influencia de otro personaje que ahorita les voy a mencionar. Rasputín dura unos años en esta secta, se sale, la abandona porque no es lo suyo. Saben que él pues ya era una persona que creía mucho en Dios, o sea, aquí creían en Dios en esta secta, pero era diferente la forma, o sea, no eran católicos como los que conoces seguramente que van a misa y todo. Ellos se pegaban, hacían estas orgías, o sea, era una vertiente del catolicismo, pero a fin de cuentas creían en el Dios cristiano, en Jesucristo. Y él, Rasputín desde niño, como les dije hace rato, siempre fue un fiel creyente de Dios. De hecho, les digo que quería lucir como Jesucristo. Pero se sale y se va a vivir como ermitaño varios años. Y aquí, estando de ermitaño, conoce a esta persona, al hermano Macario, que era un iluminado que tuvo una fuerte influencia sobre Rasputín, pues llevó a Grigori a renunciar a beber y a comer carne. Que bueno, lo de beber lo volvió a retomar después cuando se hizo famoso, pero lo de comer carne lo dejó. También él se supone que no comía cosas dulces porque decía que influían en el manejo de sus poderes, lo cual después hay una pequeña contradicción en el momento de su muerte, pero ahorita van a ver. Cuando regresa a casa ya había abandonado las creencias de los Gilisti, o sea, vuelve con su familia. Pero bueno, estos son años muy ¿cómo se llama? Muy turbulentos para este personaje, con crisis de fe, lejos de su familia, de sus hijos, de su esposa, en fin. Y finalmente el salto a la fama de este personaje llega en el año de 1905, cuando, como les dije al principio en el intro, empieza a ganar fama de sanador a través de la oración, y por esto mismo es llamado al palacio del zar para cortar las hemorragias que sufría su hijo Nicolás II, que pues al ser pues una persona poderosa ya habían probado varios métodos médicos y ninguno funcionaba, seguía teniendo estas hemorragias, pero en el momento en el que llega Rasputín se detienen. Obviamente siguen surgiendo estas hemorragias, pero él siempre sabía cómo detenerlas. Entonces el niño, estando él, estaba a salvo. No se sabe muy bien cómo lo hizo, porque les digo, no sabía leer ni escribir, mucho menos iba a tener conocimientos médicos avanzados. Algunos expertos, obviamente escépticos de sus dones, de sus supuestos dones, hablan de que quizá lo sometió a hipnosis, pero lo cierto es que el niño sí mejoró. La hipnosis no es como se ve en las películas, de hecho es algo muy utilizado por psicoanalistas y psicólogos y demás. No tiene nada de místico, más bien se mete a la persona en una especie de sugestión muy fuerte, y hay quien dice que sí funciona. Yo nunca he sido hipnotizado, pero por lo que he leído sí es verdad. O sea, no es como en las películas que te ponen así una pluma enfrente de la cara y le hacen así. No, no, o sea, no. Sí, pero sí funciona. Y es parecido, pero diferente. También otros dicen que más bien Rasputín era una persona, a pesar de no saber leer y escribir, era una persona extremadamente inteligente y que más bien tenía poderes de sugestión muy fuertes. Y también esto va de la mano con el carisma que todos decían que tenía. Sus rezos, que bueno, en sí dicen que los rezos no eran lo importante, sino más bien su aplomo, o sea, lo sereno y lo calmado que estaba. Obviamente la mamá, la zarina, se ponía loca porque su hijo se podía morir en cualquier momento durante estos ataques, pero Rasputín estaba tranquilo, estaba sereno como si nada, rezando. Y dicen que esta serenidad que tenía en estos momentos
que era el único tranquilo en este reino de ansiedad y de nerviosismo, ejercieron un efecto calmante en el niño, contrayendo sus vasos sanguíneos, al contrario de lo que hace la adrenalina, que los dilata y por eso la sangre sigue fluyendo. Esto, o sea, es como una hipnosis inconsciente que ni siquiera él sabía, según esta teoría. Pero de que el niño se sanó, se sanó. Rasputin insistía en rezar y rechazaba los fármacos, además, lo que pudo tener un efecto beneficioso de manera indirecta y sin querer en el cuerpo del niño, ya que para calmar los dolores del zarevich, que así se conocía al hijo del zar, era como el término para decir príncipe, se le administraba ácido acetil salicílico, que seguramente ustedes han tomado porque es la aspirina. Y entonces, en esos años, no se sabía que la aspirina licuaba la sangre. O sea, esto también contribuía a que no se detuvieran las hemorragias. Y como Rasputin en cuanto llegó dijo, no le dé ningún medicamento, yo lo voy a ayudar, puede ser que esto también haya ayudado a detener las hemorragias. También otra teoría que se tiene, o sea, estas teorías son todas que sí detuvo las hemorragias, pero rechazando toda fuente mágica, por así decirlo, o cualquier poder que pudiera tener este hombre. También se decía que Rasputín compartía el don de detener las hemorragias con otros campesinos, sobre todo en su periodo de ermitaño, y también lo hacía con el ganado, presionando sobre ciertos vasos sanguíneos clave para disminuir el flujo de sangre en las venas de estas personas o de los animales, y que lo mismo hizo con el niño. O sea, lo que había aplicado en sus años como sanador, entre comillas, cuando en sus años de ermitaño, en el que se consideraba santo, lo vino a aplicar con este niño. Y aparte se dice que es un secreto que los sanadores que le enseñaron a él y él guardaban celosamente y que quizá por ahí todavía hay algunas personas que manejan estas artes. Estos métodos, ¿cómo lo llaman? Medicina milenaria, pero tiene otro nombre, medicina alternativa. Haya sido como haya sido, esto le valió a Rasputín la devoción absoluta de la zarina Alejandra, la mamá del niño, esposa del zar, la reina de Rusia, y le abrieron la puerta a la aristocracia de este país, de Rusia, que estaba en sus últimos años de monarquía. A partir de ahí se dice que el zar no tomaba ninguna decisión respecto a la situación del país sin antes acudir a Rasputín. Y lo que Rasputín decía, el zar lo hacía. Se volvió, de hecho hay una caricatura política muy, muy padre que seguramente les puse en Instagram, que es Rasputín. Ya conocerán la foto esta clásica que viene así como en pose de Jesucristo con la mano así como de amor y paz. Pero la manipularon y en vez de venir así, aquí tiene un muñeco del zar. Es una caricatura política de la época que hicieron los rusos que estaban en protesta de esto, porque Rasputín y el zar se volvieron personas muy odiadas por mucha gente, lo cual desembocó posteriormente en la Revolución Rusa. Y sale a partir de eso, porque la gente se daba cuenta y decían, ¿cómo un güey que no sabe escribir ni leer está gobernándonos? O sea, el zar es su marioneta. Y les digo, le valió numerosos enemigos y posteriormente su muerte y todo lo que se vino después. Pero vamos a ver que el zar, Rasputín, realmente no actuaba tanto en su beneficio. O sea, sí, todo lo que le pedía consejo el zar, él le escuchaba y le decía, ok, pues haz esto y esto y esto. Como un amigo, pero realmente nada en su beneficio. El beneficio que tenía Rasputín era que, pues sí, tenía como cierta fama, sobre todo tenía mujeres, que era lo que más le gustaba a Rasputín, y alcohol. Pero realmente nunca dijo, güey, ponme de tu, ¿cómo se llama? De tu sucesor, ponme un castillo, nada, nada. O sea, realmente no había como que lo que uno creería. Pero bueno, ahorita ya nos encontramos en el punto en el que Rasputín se vuelve una figura importante, no solo en la vida personal de esta familia de los Romanov, sino también del país, de Rusia entero. Entonces vamos rapidísimo a la primera pausa del podcast y regresamos con la segunda parte titulada El titiritero del zar y su futuro verdugo. Vamos rápido a la pausa y regresamos. Bienvenidos de vuelta, amigos. Espero que hayan ido por más refresco, por más café, por otro cigarro, otra cerveza o lo que sea, o que se pongan cómodos. Por cierto, les recomiendo que se pongan los audífonos para aislarse del ruido. Este es nuestro momento de relajación, nuestro momento de plática con amigos. Ya se nos hizo costumbre con esto de la cuarentena. Déjenme bajar un poquito mi silla porque me siento muy arriba. Bueno, vamos a empezar ya con esta segunda parte, les digo, titulada El titiritero del zar y su futuro verdugo, de manera inconsciente. O sea, les repito, Rasputín no asesinó a los zares, nunca conspiró en su contra como se ve en la película de Anastasia. De hecho, yo me atrevo a decir que no era una mala persona.
Sí, era humano, o sea, como todos tenemos nuestros vicios, Rasputín tenía los suyos, pero no era una mala persona, no era golpeador, no era un criminal. Yo me atrevo a decir que era una buena persona. Pero bueno, aquí en esta parte ya pasamos a la parte interesante. En el gobierno de Rusia de ese entonces, esto era a principios del siglo XX, en 1907, entre 1900, sí, la revolución rusa en qué año es, en 1910 o algo así, ¿no? La verdad no me acuerdo bien, pero esto es un poquito antes de eso. En el gobierno y en la corte se consideraba que la influencia de Rasputín sobre el zar y la zarina era nefasta en un momento en que la situación de la monarquía era ya muy crítica. Les digo, no era solo el pueblo los que criticaban esta relación y esta supuesta manipulación, lo cual no había manipulación, simplemente era un amigo dando consejos, porque se volvió el especie de doctor personal del niño, de Alexei, pero también era un amigo de la familia, era su amigo personal. Entonces, pues, sobre todo eran la gente de poder, los ricos, los burgueses y obviamente las figuras de poder que estaban debajo del zar, quienes más criticaban esta relación. Y vamos a ver que van a terminar siendo los villanos verdaderos de esta historia, no Rasputín como tal. Pese a que puede que a ojos contemporáneos, es decir, a nuestros días, a casi más de 100, a casi 100 años de que pasó esto, Rasputín no parezca precisamente atractivo, les digo, en las fotos se ve, pues sí, como un brujo, o sea, sí, él mismo se quería tomar esta personalidad con el cabello medio largo, la barba larguísima, y aparte tenía estos ojos muy hundidos, muy grandes, con las ojeras muy marcadas, la nariz muy grande y muy de arqueada, aguileña, como dicen, pero tenía un gran éxito tanto con hombres como mujeres y era un seductor nato. No solo en el sentido de seducción sexual, sino también era encantador. Por eso era tan popular y por eso se ganó a los dos zares, no solo a la mamá, también al papá, o sea, al zar, al más chingón de Rusia, se lo ganó porque era muy carismático. Su mirada penetrante, les digo, dicen que tenía ojos azules muy, muy fríos. Su alta estatura era altísimo y su carisma le valieron de una larga legión de seguidoras. Y se dice que era bastante libertino, o sea, se metía con una y con otra y con otra. Pero parece que también le gustaba seducir a hombres. De hecho, él tenía su propio club de fans, su propio club de admiradoras. Y pueden encontrar la foto, seguramente les digo, se las puse en Google, en Instagram y en Facebook. Donde hay una foto que es su club de seguidoras, que se reunían normalmente a platicar. No tenía sexo con todas, obviamente, pero sí con varias. Y se reunía a platicar con ellas como amigo. Y es un cuarto lleno de puras mujeres de la alta sociedad platicando con él. Y él viene en el centro de la foto así, cruzado de brazos, rodeado con las mujeres estas que eran sus amigas. Muchas eran sus amigas, otras buscaban otra cosa de él. Ahorita van a ver qué cosa. Pero bueno, el punto es que era muy, muy idolatrado y muy amado en todos los sentidos. Sobre todo por las mujeres, pero ahorita vamos a ver que también por algunos hombres. Y él lo tiraba para todos lados. Entonces, bueno, también algo muy curioso que tenía Rasputín, quizá tenía algún, no investigué mucho de sus papás, no encontré mucho de sus papás, pero no sé si tenía algún complejo de esto de que tienen los que no conviven mucho con su mamá, que son como, andan con muchas mujeres al mismo tiempo y como que buscan a su mamá en otras mujeres, pero Rasputín, habían relatos de prostitutas que decían que las contrataba y obviamente había veces que sí tenía sexo con ellas, pero había otras veces que nada más les decía que se quitaran la ropa y que se acostaran en la cama y él vestido se acostaba junto a ellas a platicar. Y él no se desvestía ni nada, no hacía nada, ni siquiera las tocaba, nada, se acostaba con ellas en la cama, literalmente se acostaba a platicar. Era lo que hacía. Y decían que había como cierto fetiche o lo ponía cachondo, como decimos aquí en México, esta dualidad que tenía, esta facilidad que tenía tanto para ligarse a las mujeres ricas de alta sociedad como a prostitutas y mujeres del pueblo. O sea, como que no sé si tenía algo de que venía detrás de él, que pues había sido pobre toda su vida, un campesino que no sabía ni leer ni escribir y de repente tiene oportunidad de pues llevarse a la cama a mujeres ricas, poderosas y algunas casadas, como que esto a él le causaba no solo excitación sexual, sino también cierto poder, o sea, como que le quitaba sus complejos. Era muy extraño este hombre. También, bueno, se dicen, volviendo a esta como bisexualidad que tenía, Rasputín frecuentaba el círculo de aristócratas homosexuales de esa época. Obviamente sabemos que en esa época no era como que muy bien visto ser homosexual. Y precisamente de este círculo salen dos de los autores de su asesinato. O sea, también hubo como cierta cosa pasional, no solo política.
Parece que el conde Félix Felixovich Sumarokov, fue uno de sus verdugos, el principal de sus verdugos, se acercó a él en una ocasión para que éste le curara su enfermedad, o sea, la homosexualidad. Sabemos que en tiempos anteriores muchas veces creían que la homosexualidad era una enfermedad, y de hecho estuvo muchos años en la lista de enfermedad de padecimientos mentales oficial de la, no me acuerdo de qué pinche organización, pero de una organización médica real que todavía existe, o sea, es como que la máxima. Esto figuraba junto a la esquizofrenia, junto a varios desórdenes mentales, estaba la homosexualidad, y todavía en este año estaba. Entonces él se acercó a Rasputín conociendo su fama de sanador, y dice: güey, cúrame, no quiero ser homosexual, porque les digo, creían que era una enfermedad. Pero en lugar de curarlo, Rasputín trató de seducirlo, y esto ofendió muchísimo a Félix, y quizá esto influyó en la decisión de querer matarlo unos años después. Además, el 16 de diciembre de 1911, los rumores sobre su comportamiento indecente, de que se medía con muchas mujeres, aparte todos lo sabían, era un secreto a voces, que él, estando en su recámara, recibía la visita tanto de prostitutas del pueblo como de mujeres de la alta sociedad a altas horas de la noche, y pues las mujeres salían hasta la mañana siguiente, y todos lo sabían. Y había quien decía que era amante de la zarina. Ahorita van a ver por qué decían esto y por qué tenía también tanto éxito con las mujeres, quizá. Pero pues se hizo la fama, Rasputín, y este comportamiento indecente incitaron a algunos antiguos aliados, como el obispo Hermógenes y el monje Iliodor, a librar a Rusia de su influencia. O sea, dijeron: este güey es una mala influencia y aparte es muy cercano al zar, vamos a chingárnoslo. El obispo invitó a Rasputín al monasterio de Yaroslav en San Petersburgo, y cuando llegó desprevenido Rasputín, porque pensó que iban a platicar de cuates, Mitya Koselsky, que era un místico, lo arrastró ante un ícono, seguramente ante un santo o ante una cruz. Y según lo que contó Rasputín, fue que intentó cercenarle el pene con unas tijeras, el místico a Rasputín, y además le escupió en la cara. Iliodor y Hermógenes lo acusaron de ensuciar la monarquía y a la iglesia. El obispo, o sea, el padrecito, se lo agarró a madrazos, lo golpeó en la cabeza con una cruz que llevaba en el pecho. Y aparte, es que me imagino, no encontré fotos de este obispo, pero seguramente era un viejito. Y Rasputín era un güey de casi 2 metros, y nada más ahí se dejaba pegar. Le pega con la cruz, y además le prohíbe que se acerque a una mujer en su vida otra vez, y lo obliga a arrodillarse y a jurar que no vería nunca más a los zares. O sea, Rasputín era odiado tanto por los burgueses como por el pueblo como por la iglesia. O sea, nadie lo quería más que los zares y las mujeres de alta sociedad. Pero ellos la querían por otra cosa, ahorita van a ver por qué. El enfado de los zares cuando se enteraron se enojaron muchísimo. Yo ahorita me da mucha risa el relato, porque me imagino a los padrecitos madreándose a Rasputín, y Rasputín yendo con los zares como a acusarlos con sus papás. Pero los zares no se lo tomaron a broma. Los zares se encabronaron, y Hermógenes, el obispo, fue enviado a Lituania, y Iliodor, el otro sacerdote, fue recluido en un monasterio, o sea, por madrearse a Rasputín. Entonces era, les digo, prácticamente de la familia. La popularidad y los encantos de Rasputín le hicieron tener un gran número de seguidoras, les digo, tanto en el sentido de amistad, literalmente seguidoras que lo admiraban porque decían: este güey es un santo, tanto como seguidoras sexuales, ¿no? Que se lo querían cochar. Querían tener relaciones con él, obviamente, y se rumora que él mismo incluso lo llevó a decir en borracheras. Esto se ve en la película esta que les digo, donde Alan Rickman es Rasputín, que era amante de la zarina, y también la gente del pueblo lo decía. Que yo creo que no, porque si no, el zar, eso, o sea, por más que lo quisiera, por más que lo apreciara y que curara a su hijo, no se lo hubiera perdonado, yo creo. Entonces, y vivía ahí en el palacio con ellos, o sea, si lo hubiera hecho se hubiera dado cuenta. Fueron varios años de convivencia y se hubiera dado cuenta. Entonces yo creo que esto no es cierto. Entonces, bueno, pero ¿por qué tenía tanto pegue Rasputín con las mujeres? Porque sí, o sea, les digo, no era guapo, o sea, yo creo que ni en los bajo los parámetros de hace casi 100 años, ni en los de hoy, no, yo no lo considero un hombre atractivo. Pero además de sus ojos, Rasputín, según se dice, porque no está comprobado, ahorita vamos a ver, pero hay otra cosa por la que Rasputín es conocido, además de sus dones místicos, y es que tenía un pene enorme, de verdad gigantesco. Ahorita les voy a decir. Seguramente esa foto sí no la compartí ni en Instagram ni en Facebook, porque me lo hubieran bajado, pero ustedes pueden googlearlo, tal cual, googleen como miembro viril de Rasputín, o con la palabra que quieran utilizar, en Google Imágenes, y vean lo que les aparece. Ya, si lo hicieron, si no pudieron con la curiosidad
y lo buscaron. Estarán viendo pues un miembro fálico en conservación en un líquido, en un frasco. El pene de Rasputín, por su enorme tamaño y por la importancia histórica que tuvo este personaje, fue conservado. Se cree que es el de él, no está comprobado, ahorita vamos a ver. Pero se encuentra en el Russian Museum of Erotica. O sea, ni siquiera es como que un museo serio, es un museo que habla como de la historia del erotismo en Rusia, que es un país pues bastante peculiar en muchos sentidos. Se encuentra en la ciudad de San Petersburgo y mide casi 30 centímetros de largo en estado flácido. O sea, porque este pene está tal cual se lo arrancaron y está ahí en conservación en el frasco. Imagínense erecto, que a veces llega a duplicar su tamaño, imagínense, ¿no? Entonces esto también se toca en la película. Y eran obviamente las habladurías que corrían entre el pueblo de Rusia de aquellos años, pues esta gran cualidad que tenía Rasputín, y que por eso pues las mujeres de boca en boca de la alta sociedad decían, oye, pues este cuate, y por eso según era tan buscado, además de que era un hombre súper carismático. Dicen que el día de su muerte, un pequeño no, spoiler, un pequeño adelanto, ahorita vamos a ver la muerte como tal. Pero el día de su muerte hay un rumor respecto a cómo llega el pene cercenado de Rasputín a este museo muchos años después. Dicen que una criada del palacio lo encontró, el pene, cortado, en la escena del crimen y ella lo guardó. En los años 20 un grupo de mujeres rusas que vivían en París lo habrían adquirido, o ellos así lo creyeron, que ellas creyeran que era verídico, que sí era en verdad el pene de Rasputín, y lo mantuvieron como una especie de altar y reliquia santa que estaba escondido en un ataúd de madera. O sea, como que ya lo atribuían a... Como se supone que este hombre fue un santo, tipo Jesucristo, que capaz de hacer milagros y de curar gente. Estas mujeres creo que no eran católicas, por lo que por lo que investigué, eran como, no satanistas, pero como que sí practicaban alguna especie de magia negra. Y el santo, o a lo que le rendían culto, o a lo que le hacían sus peticiones, en vez de prenderle una veladora a San Juditas, lo hacían al pene de este hombre, ¿no? Cercenado. Después, años después de esto, de que pues se corrió el rumor de que ellas tenían el pene de Rasputín, obviamente ya llevaba varios años muerto, y el rumor llega a oídos de la hija de Rasputín, María, la que les digo que es la única hija que sobrevive, la más chica, y ella busca a estas mujeres y les exige que le devuelvan literalmente el miembro cercenado de su padre. Se lo dan porque pues las podía demandar o algo, no sé. O por, güey, es hija de Rasputín, toma. Y se lo dan, ¿no? Pero presumiblemente la hija se quedó con el miembro de su papá hasta que ella murió en California en el año de 1977, o sea, ya muchos años después. Y a continuación se le perdió la pista a este objeto extraño hasta que casualmente acabó en manos de Michael Agustín, quien dijo haberlo encontrado en una bolsa de terciopelo junto a algunos manuscritos de María Rasputín que compró en una tienda de segunda mano. O sea, presumiblemente, obviamente pues no se sabe la historia porque ya estaba muerta la hija, pero lo que creen es que pues se murió, no dejó testamento y hubo cosas que se perdieron, cosas que se fueron vendiendo poco a poco y terminaron en una bolsa en una tienda de segunda mano, y por pertenecer a la hija de Rasputín, de un gran personaje histórico, pues eran pues medio famosillos, medio caros, y él lo compra, y entre estos escritos, cartas de la hija y varias fotos y demás estaba este objeto. Agustín no se quedó con el pene, lo vendió a la casa de subastas Bonham, quienes acabaron descubriendo que en realidad este supuesto pene, que ya llevaba varios años circulando y que incluso le habían rendido culto, en realidad era un pepino. Y obviamente como estaba en conservación y como ya estaba, ya llevaba más de 10 años así y lo habían movido de un lado para otro, pues ya no nos parecía un pepino, ya estaba todo aguado y sin forma. Entonces pues aquí se descubrió el fraude. Pero entonces, años después, apareció otro pene que supuestamente sí era el verdadero, que es el que está en el museo. Y se supone, o sea, lo que dice mucha gente, hay quien cree que desde el principio fue un fraude, desde que supuestamente lo encuentra esta sirvienta y se lo da a estas mujeres en París y le empiezan a rendir culto, desde ahí era un fraude. Pero hay quien dice que más bien lo que pasó es que la hija tenía el pene verdadero, y se pierde en algún momento, y el que compra a Agustín era un pene falso que surge a raíz de los rumores y de lo que se decía que existía, que por ahí rondaba el pene cercenado del monje loco, porque ese era el apodo de Rasputín. Hicieron este pepino falso y es el que compra él. Pero después aparece el que supuestamente era el verdadero, en una casa de subastas.
Y en 1994, de la nada, el Russian Museum of Erotica, el lugar donde está actualmente, afirmó que tenía en su poder el verdadero pene, ¿no? No el pepino, otro. Y es el que está en el museo. Que aparte ustedes ven que tiene bastante. No voy a ser muy gráfico, porque no sé si están comiendo o algo así. Pero pues sí se ve real. Y busquen las imágenes y hay muchísimas. El doctor Igor Kniazkin, director del museo de erótica en Rusia, afirmaba haberlo comprado a un anticuario francés por $8,000, o sea, bastante barato. Sin embargo, nunca se le han hecho pruebas a este ejemplar y por lo tanto no se sabe a ciencia cierta, aunque todo el mundo lo dice, no se sabe si es verdad el pene de Rasputín o si se trata de otra farsa, ya sea que sea el pene de alguien más o que de plano ni siquiera es un pene, que pues, no sé, que lo hayan fabricado o algo así. Pero bueno, ahora ya hablamos de un gran mito por el que es este famoso Rasputín. Pero ahora vamos a hablar de otro gran mito y el principal que lo antecedía y que le dio este papel y este personaje, esta personalidad de brujo y esta fama de brujo, incluso a casi 100 años de su muerte. ¿Era inmortal Rasputín? ¿Poseía verdaderamente poderes mágicos y cualidades mágicas? Eso lo vamos a revisar después de esta segunda y última pausa del podcast. Vayan al baño, por lo que quieran comer, tomar y demás. Si les dio hambre con eso que estuvimos platicando, pues adelante. Yo voy por más refresquito y nos vemos ahorita después de la pausa. Bienvenidos de vuelta, hijos de la luna. Vamos a empezar con esta tercera parte que he titulado El poderoso e inmortal brujo. ¿Por qué es esto? Sí es interesante, obviamente, la historia de Rasputín hasta donde vamos ahorita. Un hombre que de la nada se vuelve prácticamente, pues sí, la figura principal en el poder de Rusia, a pesar de, te digo, de ser un campesino que no fue a la escuela, que además no era muy inteligente en cuestiones académicas, que los demás campesinos, sin saber leer y escribir, lo consideraban idiota, lo consideraban tonto, cuando era niño y adolescente, que le hicieron bullying toda su vida por lucir extraño, a pesar de que pues los rusos también como son muy altos y así, él también era alto, pero lucía extraño, o sea, no, o sea, yo siempre que dicen ruso yo pienso en Iván Drago de Rocky. No todos los rusos son así, de hecho el actor de Iván Drago, Dolph Lundgren, ni siquiera es ruso, es creo que es sueco. Pero yo siempre pienso en Iván Drago. Y este cuate Rasputín era la antítesis de un personaje así. Sí era muy alto, pero estaba flaquísimo, daba miedo, pero en otro sentido que a Iván Drago. Iván Drago lo ves y dices, güey, este güey me va a romper la nariz. A Rasputín lo veías y sí decías, este güey sí me puede lanzar una maldición. Y eso que las fotos están en blanco y negro. Pero bueno, eso es interesante. Es interesante cómo llega al poder y demás, ¿no? Pero lo verdaderamente interesante ocurre el último día de su vida. Y es que es impresionante. Yo, la neta, les voy a decir la mera neta. Así, esta es una pequeña plática off record con el Grimorio de Riggs. Pero cuando a mí me pusieron esta película, pues estaba en la prepa, estaba en el primer año de prepa y obviamente yo estaba echando relajo con mis amigos. Sí le puse atención a la película porque dije, güey, es Ian McKellen y Alan Rickman, dos de mis actores favoritos, Magneto y Snape juntos en una película, ¿qué más puedo pedir, no? Sí le puse atención, pero la verdad estaba echando relajo. Y en el momento en que es la escena de la muerte de Rasputín, yo dije, wow. Ahí dejé de platicar con mis amigos, es más, me cambié de lugar para ver la escena, para ver así de, güey, esto es real. O sea, ¿qué pedo? ¿Es un superhéroe este güey? ¿Es un vampiro? ¿O qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué pasó esto? Y aparte el maestro nos contó de un maestrazo, un saludo por si llega a escuchar esto, no recuerdo su nombre, pero fue el maestro que me dio clases el primer año de prepa, que me hizo amar la historia, el único maestro que me hizo enamorarme de la historia. Y nos platicó la historia, además de la película nos contó la historia así muy a su estilo, que era muy chida. Y yo dije, wow, y a partir de ahí me interesé muchísimo en Rasputín, empecé a investigar sobre él, en ese entonces que yo no investigaba ni leía nada como ahorita, y dije, wow. Y por eso cuando estaba buscando temas para el podcast, me acordé de la figura que era Rasputín y dije, tengo que hablar de este personaje, porque es quizá incluso más interesante que hablar de Hitler o de algunos personajes antagónicos de la historia, que además se les atribuyen poderes sobrenaturales como al mismo Hitler, que hay muchas leyendas alrededor de él, que ya hay un video en el canal, por si quieres verlo, te dejo aquí la etiqueta si estás en YouTube, si estás en Spotify búscalo, lo acabo de subir hace poco, no te tardarás mucho en encontrarlo, pero es que es genial. El 29 de junio de 1914, en Pokrovskoy, se acercó a Rasputín una mujer con el rostro cubierto con un velo. Este incidente es conocido por la historia como el ataque de la mujer sin nariz. Aquí ya vamos a ver
que no solo el día de su muerte Rasputín engañó a la muerte, ya había pasado antes, unos años antes. Él se puso las manos en los bolsillos porque pensó que la mujer era una mendiga, porque les digo, era una buena persona Rasputín, no era un Hitler. Entonces se mete las manos a las bolsas para darle una moneda, creyendo que era una mendiga, pero ella saca un cuchillo y se lo clava junto al ombligo. Rasputín, arrastrándose, llega creo que a un templo que estaba por ahí cerca y empieza a gritar. Entonces arrestan a la mujer porque fue en público, fue en un mercado, creo, o algo así. O sea, no fue en la noche, fue a plena luz del día. Y Rasputín le dijo a la policía, cuando le dijeron ya la tenemos, como era una gran figura en Rusia, les dijo que él sabía que detrás de ese ataque estaba su enemigo, el monje Iliodor, que recordarán fue uno de los monjes que se lo madreó en la iglesia 3 años antes, me parece, en 1911, les había dicho, ¿no? Pero la asaltante, esta mujer que se llamaba Gionia Yuseva o Gionia Juseva, Guseva, no sé cómo se pronuncie, no tenía nariz, según ella, porque la había perdido por una reacción a unos medicamentos cuando tenía 13 años, pero la prensa dijo que fue por la sífilis, porque todavía era pues como visto como algo medio malo, bueno, bastante malo, que es una enfermedad bastante fea de transmisión sexual, y pues para antagonizarla todavía más a esta mujer. Esta mujer, Gionia, era seguidora de Iliodor, de este monje, y estaba persuadida de que Rasputín era un libertino y un falso profeta, que era pues la misma idea que difundía este hombre y seguramente muchos otros religiosos de la época en Rusia. Ella insistió a pesar de que Rasputín dijo, no, pues es que él no la acusaba a ella, él decía, ella fue una mercenaria prácticamente, la culpa la tiene Iliodor. Pero a pesar de todas estas acusaciones y de que la policía le decía, güey, ya confiesa, confiesa, te va a ir mejor, ella decía, no, fui yo sola, yo actué por mi propia cuenta. Pero la policía nunca le creyó, porque además no tenía recursos económicos a juzgar por su apariencia física y por la investigación que hicieron. No tenía los recursos económicos para pagarse el viaje hasta ahí, hasta donde había ocurrido el ataque. En un libro después, años posteriores, creo que incluso después de la muerte de Rasputin, Iliodor publica un libro, una autobiografía, ya estaba exiliado en Estados Unidos y ahí en ese libro reconoce que él efectivamente estuvo detrás de la agresión, o sea, él mandó a la mujer a que atacara a Rasputin. Pero la pregunta es si actuó solo, porque tras este atentado el monje cruzó la frontera a Finlandia en un coche, lo que sugiere que contaba con protección de alguien en el poder. Quizá del zar, quizá sí la zarina, su esposa, tenía una relación extramarital adúltera con Rasputín, o quizá fue finalmente el verdugo, quien terminó siendo su verdugo, el verdugo de Rasputín, que obviamente no era el gobernante supremo, pero sí era una figura de poder en Rusia. Y que a lo mejor eran enemigos en común de Rasputín, tanto este hombre Félix que les mencioné antes, que ahorita va a volver a aparecer en la escena, y Iliodor eran enemigos en común de Rasputín, cada uno lo odiaba por diferentes cosas. Iliodor porque decía que era un libertino que había ensuciado la fe de los rusos y a la iglesia y que había traído esa podredumbre y ese libertinaje con los zares y que además lo estaban mal influenciando, y el otro hombre decía que como muchos de los aristócratas decían que estaba manipulando al zar. Entonces, a lo mejor se juntaron y juntos atacaron o actuaron en contra de Rasputín por medio de esta mujer. A pesar de lo complicado de la herida, porque le clavó el cuchillo fuerte y junto al ombligo, o sea, en el abdomen bajo, que es una de las regiones más blandas del cuerpo y más peligrosas de recibir golpes y sobre todo incisiones, y había muy pocas probabilidades de que sobreviviera, Rasputín se recuperó en muy poco tiempo. De hecho, hay una foto de él sentado en la cama del hospital con su túnica, con su especie como de túnica, no era una túnica, de camisón de esa época, que pues, parecía como una túnica, como esas pijamas viejas, que es como, sí, un camisón como de mujer, pero era para hombre, sentado en la cama sonriendo y haciéndose así en la barba, peinándose su barba que le llevaba como a medio pecho. Este fue solo el primero de muchos intentos de alejar al monje del zar, pues mucha gente, les digo, reprobaba que él era quien en realidad estaba regiendo Rusia, porque el zar hacía todo lo que él le aconsejaba. Entonces, este fue el primer intento y fue un intento de asesinato. Después, como los nobles no podían actuar ni manifestarse en su contra abiertamente porque les podía ir igual que a Iliodor y al otro monje que lo habían, bueno, aparte ellos lo habían golpeado. A lo mejor no los hacían algo tan fuerte a los aristócratas o los nobles que se manifestaran en contra de él, pero sí iban a tener consecuencias. De hecho, en 1911, la hermana de la zarina, o sea, la cuñada del zar, que se llamaba Alejandra, ella contó que fue echada del palacio por haber criticado la influencia de Rasputín en su cuñado. Se encabronó la hermana
y la corrió del palacio, corrió a su hermana por Rasputín. O sea, imagínense lo cercano que era este hombre a la familia Romanov. El primer ministro Alexander Trepov le ofreció 200.000 rublos al monje para que regresara a Siberia, al pueblo de donde era originario, pero se negó Rasputín porque no estaba ahí por el dinero. En diciembre de 1916, Rasputín escribió una carta al zar Nicolás II y aquí es su gran profecía y uno de los muchos elementos por las que dicen que Rasputín en verdad era un mago y además un profeta. Y en esta carta es porque en esta carta predice su propia muerte y además parece aventurar el oscuro futuro que se cernía sobre la familia Romanov y sobre el país, el país entero de Rusia. Les voy a citar literalmente las palabras que escribió, obviamente traducidas al español, Rasputín en esta carta de 1916, previa a su muerte. Y dice así: siento que dejaré la vida antes del 1 de enero. Quiero dar a conocer al pueblo ruso, al papá, que es el zar, a la madre de Rusia, que es la zarina, y a los niños que lo deben entender. Si soy asesinado por asesinos comunes y especialmente por mis hermanos, o sea los campesinos rusos, tú, el zar de Rusia, no tendrás nada que temer por tus hijos, pues ellos reinarán por cientos de años. Pero si soy asesinado por boyardos, nobles, y si derraman mi sangre, sus manos quedarán manchadas de mi sangre durante 25 años, y saldrán de Rusia. Hermanos matarán a hermanos y se matarán unos a otros y se odiarán, y durante 25 años no habrá paz en el país. Zar de la tierra de Rusia, si oyes el sonido de la campana que te dice que Grigori, o sea él, Rasputín, ha sido asesinado, debes saberlo. Si fueron tus parientes, o sea los ricos, los nobles, los aristócratas, los que han operado mi muerte, ninguno de tus hijos seguirá vivo por más de 2 años. Y si lo hacen, rogarán por su muerte, ya que verán la derrota de Rusia, verán venir al anticristo, la peste, la pobreza, iglesias destruidas y santuarios profanados donde todos estarán muertos. Zar ruso, tú serás asesinado por el pueblo ruso y la gente será maldecida y servirá como arma del diablo, matándose los unos a los otros por todas partes. 3 veces, durante 25 años, destruirán al pueblo ruso y a la fe ortodoxa, y la tierra rusa morirá. Me matarán, ya no estoy entre los vivos, ora, sé fuerte y piensa en tu bendita familia. O sea, ven, en esta carta es una profecía muy cabrona, o sea, no está diciendo nada más, va a pasar tal cosa, no, o sea, predijo 3 cosas en esta carta. Predijo la muerte de los Romanov, de todos, de los zares y de sus hijos. Predijo su propia muerte y predijo la revolución rusa. Entonces es como, wow, cómo le atinó a las 3 cosas. Porque aparte, o sea, no fue nada más una acusación como la que hacen pues los falsos profetas, ¿no? Como Billy Mayer, como el Pulpo Paul. No es cierto, ¿no? Como el Pulpo Paul. Pero si tienen mi edad, recordarán eso. Pero bueno, o sea, hay muchos falsos profetas que hacen acusaciones pues un poco tontas, ¿no? Un poco sin sentido. Pero aquí lo que me llama la atención es estas 2 opciones que da Rasputín. Y él sabía que lo iban a matar sí o sí. O sea, es que lo que me llama la atención es esto, que sí es muy profético, muy Nostradamus, muy Jesucristo incluso, que dice, de que me muero, me muero. Pero si me matan los campesinos, si me mata el pueblo, no te preocupes, no pasa nada. O sea, yo me morí, pero tú vas a estar bien, tú y tu familia. Porque recuerden que la carta estaba dirigida al zar, al gobernante supremo de Rusia. Pero si me matan los ricos, si me matan los nobles, los aristócratas, entonces ahí sí teme. Preocúpate porque te van a matar a ti, van a matar a tus hijos y Rusia se va a morir. O sea, eso es lo que va a pasar sí o sí. Rusia va a morir. Y pues fue una muerte de Rusia porque fue esta reinvención después de la revolución. Pero bueno, y aparte, también, no lo había pensado, pero también es una predicción de la futura Guerra Fría que ocurrió unos 60 años más o menos después de eso. Y efectivamente, poco después de escribir esta carta, Rasputín fue asesinado por 2 miembros de la realeza. O sea, la peor parte de la profecía se cumplió. Fueron los nobles los que lo mataron, lo que se supondría, según la profecía que hizo en esta carta, que los Romanov iban a morir. En pocos meses la revolución rusa acabaría con el régimen de los zares, los matan, ahorita les digo cómo. En cuanto a la familia del zar, en 1918 la familia imperial era fusilada por los bolcheviques. De hecho, en la escena no soy experto en la historia de Rusia, la verdad, pero en la escena de esta película que les platico, la escena es brutal. Pues se ve como los encierran en un cuarto así chiquito a toda la familia, juntos, toda la familia juntos, y los matan, los fusilan a todos juntos. Poco después de que matan a Rasputín y que estalla la guerra, la revolución, está fuerte. Entonces se cumplió, todo lo que dijo Rasputín se cumplió.
Está muy cabrón lo que hizo este hombre. Pero bueno, pese a que había sido advertido de los peligros que corría, Rasputín acudió en la noche del 29 de diciembre. Acuérdense que él dijo que él se iba a morir el primero, antes del 1 de enero. El 29 de diciembre llega al palacio del príncipe Félix Yusupov, que es este hombre que les digo que era homosexual, que acude a él para que lo sane, entre comillas, de su homosexualidad, y él trata de ¿cómo se llama? De seducirlo, y él pues se encabrona, se ofende. Y no solo eso, no solo era ese odio personal, sino que aparte él era de los que estaban en contra de él porque creía que el zar se había convertido en su marioneta. Entonces este hombre, bueno, le dicen que llega al palacio de él, del príncipe, le habían dicho que ahí lo esperaba la esposa de él, Irina Alexandrovna Romanova. Y sí estaba muy guapa la señora, o la chava, porque estaba muy joven. Y pues recuerden, este hombre era homosexual, entonces seguramente Rasputín dijo, ok, me va a pedir algo esta mujer. Él no la conocía personalmente, pero la codiciaba por su belleza. Les digo, sí estaba muy bonita. Y aparte su gran riqueza económica. O sea, tenía mucho dinero y saben que él tenía una debilidad por las mujeres de alta sociedad. Entonces, esta fue la trampa en la que cayó Rasputín. Como les digo, al final su perdición fueron sus dos vicios que tenía, que era el alcohol y las mujeres. Y sobre todo las mujeres ricas. Cae en la trampa, cae en la trampa perfecta que ellos sabían, Félix y sus cómplices sabían que iba a caer en esa trampa. Cae en la trampa, y ella ni siquiera estaba en Rusia esa noche. Irina ni siquiera sabía qué pedo. O sea, ella ni estaba en Rusia, ni siquiera estaba en el palacio, no estaba ahí, no sabía de los planes de su esposo. Pero Rasputín cae en la trampa. De hecho le dijeron, güey, estás en peligro de muerte, no vayas. Y él dijo, pues ya es muy tarde, ya voy a ir. Perdón si escuchan ruido, es que les digo que estoy grabando en horas tempranas. Normalmente grababa antes los podcasts cuando no salía cuadro, los grababa en la madrugada casi, no había ruido, pero ahorita ya lo grabo un poco antes. En fin, con la excusa de que su mujer estaba atendiendo a unos invitados, o sea, Rasputín llega al palacio y todo, y Félix le dice, bueno, ahorita viene, está atendiendo a unos invitados, lo sentó en una estancia y le ofrece té y pastas que eran como bocadillos, como pastelitos, que tenían cianuro. Y él, obviamente, Rasputín no lo sabía. O sea, le echó, y aparte le dio vino. O sea, era té, vino y estas pastas. Y todo tenía cianuro para que se muriera rápido Rasputín. Le dieron 3 copas de vino, las 3 tenían altas cantidades de cianuro, pero también los pastelillos también tenían el cianuro, pero parecía que Rasputín era inmune a él porque tomaba y tomaba y comía y no le pasaba nada cuando debió haber actuado muy rápido. Recuerden que el cianuro en la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan, cada vez que atrapaban a un nazi, ellos traían en los dientes, o a veces las traían escondidas en las manos, o en los bolsillos, traían una pastilla de cianuro, y en cuanto se la tomaban se morían. Era como un envenenamiento. De hecho hay un video muy fuerte de un acusado cuando le dictan sentencia a un hombre que hizo no me acuerdo qué delito, en el juicio. O sea, están en la corte. Se pueden encontrar en YouTube, no se los voy a poner porque está fuerte, pero lo pueden encontrar, creo que hasta en Facebook. Y en cuanto le dictan sentencia, le dan como 100 años y tantos de cárcel, que en Estados Unidos. Él nada más como que sacude la cabeza y se ve que se mete que le hace así, que se pone la mano en la cara, piensan que pues está arreglando la cara o algo, y se muere, o sea, con la pastilla de cianuro en segundos. Y Rasputín se tomó 3 copas de vino, se comió un chingo de pastelitos, más el té, y nomás no le pasaba nada. Parecía que era inmune. Y les digo, una cantidad pequeña hubiera sido suficiente para matar a cualquier persona. Obviamente se espanta este güey Félix, y para su sorpresa, porque el cianuro no surte efecto, y dicen incluso que Rasputín se puso a tocar la guitarra y a cantar, porque pues ya estaba medio pedo con las 3 copas de vino. Entonces se desespera Félix Yusupov porque dijo, güey, me va a cargar. O sea, lo quería matar, lo quería hacer rápido. Y ya llevaba ahí las 3 copas, ya estaba cantando. Dijo, se va a hacer más grande esto. Entonces se espanta y le dispara 3 veces por la espalda a Rasputín y le da por muerto. Rasputín ya cae en el piso, se queda como inconsciente. Pero al cabo de un rato, yo creo que sí se le salieron 3 pedazos, como decimos aquí en México, a este Félix Yusupov, porque se acerca al supuesto cadáver de Rasputín. Y Rasputín, dicen que así como de película de terror, abrió los ojos así de par en par, sus ojotes azules, se para y se le va encima a Yusupov para golpearlo. Dicen, según la autopsia, y pues eso es como parte leyenda, que la bala había entrado muy cerca del corazón. Una de las 3 balas había entrado cerca del corazón, entonces debió haber sido una muerte segura. Y aún así, no solo fue uno, fueron 2 tiros más los que recibió, y todavía se paró a atacar y a defenderse de Yusupov.
Entonces, como que se lo empieza a perseguir, se le echa encima, sobre todo a Yusupov. Félix se espanta porque les digo, era un hombre, aunque no era fortachón, no estaba fornido, era muy alto, entonces, aparte estaba medio loco. Entonces espanta a Félix, se echa a correr y Rasputín lo persigue, se echa a correr atrás de él con todos los 3 balazos y el cianuro en su cuerpo. Se van escaleras arriba del palacio con unas fuerzas que eran extraordinarias, incluso para todo esto que traía encima, que debería estar muerto. Yusupov llega a un patio y Rasputín llega ahí junto con él. Pero en ese momento el monje vuelve a recibir otros 4 disparos por parte de los conspiradores, ¿cómo se dice? Secuaces de Félix. O sea, recibió en total 7 disparos y el cianuro que había tomado en las 3 copas de vino y los pastelitos que se comió. Ya fuera del palacio, todavía recibe un disparo más del gran duque Vladimir Purishkevich, que él se echa a correr en la nieve, le dispara otra vez, estos 4 tiros le dan el hombro y lo deja caer. Y ya el tiro, o sea, sigue vivo después de todos estos disparos y del cianuro, todavía seguía tratando de huir y finalmente le dan un tiro en la cabeza y ya, por fin ahí sí se muere. Pero esto es lo que... Y aparte en la película es muy fiel, o sea, de verdad dices, es que, ¿qué pedo? Y es real, o sea, esto no es un mito, no es una leyenda, lo comprobó la autopsia. Le dieron todos estos tiros, más el cianuro, y todavía como dijeron, este güey quién sabe qué es o qué tiene, que resistió a todo eso cuando se debió haber muerto con la primera copa de vino. Entonces lo amarran, y también como para cubrir su crimen, amarran a Rasputín y avientan el cuerpo al río Neva, y días después se encuentran el cadáver congelado, y de hecho hay fotos del cuerpo de Rasputín congelado y amarrado. Una investigación que se llevó a cabo por la BBC, que es esta cadena televisiva británica súper importante, es como lo que fue Televisa en algún momento, del Reino Unido, en 2004, y se demostró que el M16, que era como la CIA del Reino Unido, estuvo implicado en el asesinato de Rasputín. O sea, no era solo Félix y algunos de sus cómplices, sino que también este organismo que les digo que es como lo más parecido a la CIA, pero del Reino Unido, estuvieron implicados en el asesinato también, y que fue el agente Oswald Reiner el que le dio el tiro en la cabeza, o sea, el que lo terminó matando. Pero ¿qué tiene que ver el Reino Unido con esta conspiración en contra de Rasputín, que era el fiel consejero del zar? Pues una de las teorías es que en la Primera Guerra Mundial se creía que los servicios secretos querían eliminar a Rasputín porque él quería convencer al zar de negociar la paz entre Rusia y Alemania. Y seguramente el zar hubiera terminado haciendo esto, pero no le convenía al Reino Unido porque si el acuerdo se consumaba, iban a ser 350.000 soldados alemanes los que hubieran sido redirigidos para luchar contra los aliados en el frente occidental. O sea, hubieran perdido la guerra los aliados si Rusia se hubiera aliado con Alemania. Entonces, hubiera cambiado la historia por completo. Quizá no hubiera sido necesaria la Segunda Guerra Mundial porque Alemania hubiera ganado desde la primera. Según por esta teoría conspirativa, por eso matan a Rasputín. Estos enemigos rusos que tenía, tanto los clérigos como los aristócratas, los nobles, se unen con la CIA del M16 del Reino Unido y entonces logran matarlo. Han existido casos, aquí como buscando una explicación lógica, así como se ha buscado, porque hasta la fecha hay quien no cree que haya sido un mago, de cómo sanó al niño, el niño hemofílico, al hijo del zar. También se busca explicar cómo es que sobrevivió al cianuro y a tantos disparos. Una de las teorías dice que, hay relatos de que pues las personas que han sido apuñaladas y golpeadas debido a la adrenalina se mantienen en pie durante bastante tiempo, y tomando en cuenta esto de la adrenalina puede ser una de las opciones o de las teorías que comprobarían que por qué Rasputín sobrevivió tantos balazos más el cianuro, y aparte pues recuerden que ya lo habían apuñalado previamente y sobrevivió. Pero ¿cómo sobrevivió al cianuro? O sea, esto de la adrenalina podría explicar los numerosos disparos que recibió. Pero ¿cómo sobrevivió al cianuro? Si esto les digo que una pastillita chiquita mataba a cualquiera en segundos. Hay 5 teorías diferentes que buscan explicar cómo es que el monje presentó una inmunidad, por así decirlo, a este veneno. La primera de ellas plantea que el príncipe, o quien fuera el encargado de preparar el veneno, o sea, el vino con el cianuro, hizo un trabajo horrible, muy a la Kronk en Las locuras del emperador, así, pero en versión rusa. Quizá no utilizaron el suficiente cianuro, lo cual lo veo difícil porque les digo que una pastillita chiquita era capaz de matar a los nazis, y a este hombre que les digo de la corte de este video reciente.
o bien el stock que tenían, o sea, lo que tenían, el cianuro que utilizaron para envenenar a Rasputín estaba ya tan viejo que había perdido su toxicidad. Eso sí, no sé si pueda ocurrir. La segunda teoría afirma que Rasputín, consciente de que alguien tratara de matarlo, porque ya lo habían intentado y ya muchos le habían dicho, güey, no vayas a ninguna reunión social porque te van a matar, y él no hizo caso. A lo mejor no hizo caso, según esta teoría, porque él ya se había preparado previamente a esto. Y dicen que había decidido protegerse contra el veneno. Porque dicen que hay como una algo que hacía, creo que hay una obra de teatro o algo así, o un libro que de eso trata. Que me acuerdo que me lo platicó una maestra en la secundaria, pero no me acuerdo bien. Obviamente es una historia ficcional, pero que le daban. Es una historia de un grupo de sirvientes que quieren matar a su señora, a su patrona, y le empiezan a dar cianuro en cantidades pequeñas en la comida para que se muera. Pero, y obviamente, como es poco a poco, pues la gente iba a pensar que se enfermó, que decayó y se murió. Pero el problema de la historia es que como le están dando constantemente las dosis, ella se vuelve inmune y nunca se puede morir por esto. Entonces dicen que algo así hizo Rasputín, que él tomaba pequeñas cantidades de cianuro todos los días para volverse inmune, para desarrollar una inmunidad ante este veneno. Quizá inspirado por el rey Pontus en el primer siglo antes de Cristo, o también otra es que inventó un antídoto o consiguió un antídoto contra el cianuro. La tercera teoría es muy simple. Rasputín tenía una gastritis de caballo por culpa de todo el alcohol que consumía, lo que puede conducir a tener menos ácido en el estómago. Sin ácido en el estómago, el cianuro de potasio no puede ser convertido en cianuro de hidrógeno y por lo tanto estaríamos ante una sustancia considerablemente menos tóxica. O sea, a lo mejor se iba a morir, pero hubiera tomado más tiempo, no hubiera funcionado tan rápido, tomando en cuenta que esa teoría fuera verdadera. En pocas palabras, el alcoholismo y la vida de excesos del monje habrían salvado su vida si hubiera fingido después del primer disparo. O sea, si después de recibir el primer disparo se hubiera hecho el muerto, porque el cianuro no le había hecho nada, pudo haber salvado su vida. Y hubiera estado muy épico que lo dieran por muerto y de repente regresara, como si nada, ¿no? Pero bueno, la cuarta teoría es aquella que dice que sus asesinos le dieron involuntariamente el antídoto sin querer, junto con el veneno. Los estudios han demostrado que las ratas que reciben azúcar con cianuro funcionan mejor que en aquellas alimentadas solo con cianuro, o sea, como que pierde efectividad cuando se mezcla el cianuro con el azúcar. La teoría, aunque no está comprobada, es que el azúcar se une al cianuro de una manera que permite su excreción antes de que pueda ser totalmente absorbido por el cuerpo, o sea, de que la pueda desechar por medio de la popó. Si esto es verdad, entonces los asesinos escogieron el peor menú para envenenar a Rasputín porque utilizaron los pasteles azucarados y aparte el vino. Entonces era azúcar con cianuro y si esta teoría, que les digo no ha sido comprobada porque únicamente se ha hecho en ratas, pero que ha funcionado, pues el azúcar hubiera anulado el efecto tóxico asesino del cianuro. Por último tenemos la teoría que dice que el príncipe Yusupov le dio el veneno y que pasó muy poco tiempo y debido al nerviosismo no le dio el tiempo de actuar al cianuro, se puso nervioso y le disparó antes de esto. Pero esto yo lo veo poco posible porque les digo que el cianuro actúa en segundos. Y les digo que este cuate pues le dio tiempo de tomarse 3 copas y aparte seguir platicando y cantando, pues no creo. No creo que sea esta la opción. De los 3 hijos de Rasputín, de los 3 hijos que tuvo antes de irse de su pueblo, solo su hija ese es el nombre real, Matriona, que es la única que sobrevivió, que era la más chica, que es la que consiguió después el pene de Rasputín y que murió en el 77, pero le vamos a decir María, como entre cuates. El hijo de Rasputín, su otro hijo llamado Dimitri, murió junto a la ex esposa bueno, que nunca se divorció, o sea, seguía siendo su esposa, pero pues la dejó, se llamaba Fesha. Ambos murieron en un campo de trabajos forzados en Salekard. Su otra hija, de nombre Varia, nunca se casó y murió de tifus, o sea, creo que es tifoidea, en 1925 en Moscú, o sea, poquito después de que murió su papá. María, o Matriona, y su esposo, que era un oficial del ejército blanco, que era fiel a los zares, dejaron Rusia en el último barco que salió de Vladivostok tras el triunfo de los bolcheviques, o sea, después de la guerra de revolución rusa. El marido de María murió pronto y para cuidar de su hija ella se vio obligada a trabajar en un circo como domadora de animales. Y se volvió famosa porque a la multitud le gustaba su nombre artístico, que era María Rasputina. La fama de este nombre la llevó a viajar por todo el mundo y fue con entrevistas con ella por la que conocemos mucho de la vida de Rasputín, de su infancia, de casado, de adolescencia, antes de que se hiciera famoso en 1905 con los zares. En este inter de tiempo contó historias, les digo, de su padre y recuperó su pene amputado, bueno, que supuestamente pertenecía a él, que es el que está en el museo,
Y finalmente, les digo, murió en 1977 en California, ya en Estados Unidos. Ya para... ¿Cuánto llevamos de podcast, amigos? 1 hora 15, perfectito. De hecho, creo que este podcast va a durar un poquito menos de lo que normalmente duran, lo cual es algo bueno. Pero vamos ya rápido con las conclusiones de esta historia que les digo que me parece fascinante desde hace años. Primero que nada, la pregunta inicial con la que abrimos el podcast. ¿Era Rasputín verdaderamente un brujo? Yo en lo personal no lo creo del todo. Hay cosas que me hacen pensar que sí, pero tal vez sí tenía alguna sensibilidad, sobre todo por la profecía que hizo. Ese elemento en especial es lo que me hace decir sí era diferente, sí tenía algo especial. Cosas que gente como Billy Mayer, hablando de nuevo de este hombre, afirman tener, pero que no hay una prueba realmente que digas, sí la tiene. Rasputín sí la tenía. Y era esa profecía es la que a mí me hace decir, ok, y también que haya sanado al niño. Porque esto de que dicen que tenía estos conocimientos como ancestrales y demás, yo no lo veo tanto. Quizá tuvo algo que ver su entereza mental y lo fuerte que era en decir, cálmense, voy a curar al niño. Tal vez algo tiene que ver, a lo mejor fue una hipnosis, ¿cómo se dice? Inconsciente. O sea, que ni él sabía qué estaba haciendo. A lo mejor él se la creía tanto que en verdad tenía poderes, pero bueno. La profecía es la que a mí me dice decir que sí, que era una persona especial, con talentos especiales. Lo que sí es seguro es que era un genio. Quizá con un IQ altísimo, nunca le hicieron una prueba de IQ, pero yo digo que era un güey muy inteligente, porque les digo, no sabía leer ni escribir y aún así llegó hasta donde llegó. Se aprendió, porque eso es una prueba de que era inteligente, como no sabía leer, se aprendió las sagradas escrituras de manera oral, de memoria, o sea, toda completita de memoria cuando era niño, y esto sorprendió a todos en su pueblo. Aunado a esto, les digo que era un tipo extremadamente carismático, con una aura misteriosa, y utilizó todo esto a su favor para manipular a la gente a su alrededor. O sea, se puede decir que era un psicópata. Aunque no era una mala persona, era un psicópata, que manipuló tanto a los zares como a todas estas que fungían como sus seguidoras. O sea, nunca obró mal, pero sí era un manipulador muy ducho. Les digo, no era una mala persona, pero sí se entregó a sus vicios y esto fue lo que finalmente lo llevó a la muerte, porque si hubiera sabido decir no a una fiesta, pues a lo mejor hubiera vivido un poquito más. A lo mejor se hubiera muerto en la revolución, pero de todos modos hubiera vivido un poquito más. Fue una víctima de la situación política de este imperio a punto de desmoronarse, porque les digo, no sé, o sea, tendría que estudiar más en específico el tema de Revolución Rusa, pero uno de los factores determinantes que se lanzaran contra el zar fue que fue influenciado tan fuerte por este hombre, por Grigori Rasputin. En cuanto a su muerte, creo que la teoría de que gracias a que tenía poco ácido en el estómago por su alcoholismo, el cianuro no pudo hacer efecto en él, yo creo que esta es de las 5 teorías que les presenté, yo creo que esta es la que podría ser más factible. Pero les digo, aquí entra otra vez este elemento que no puedo determinar bien a bien si en verdad tenía poderes sobrenaturales. No que fuera un mago como tal, pero que sí tuviera una habilidad especial. Porque no fue una, fueron varias veces en las que venció a la muerte cuando lo apuñalan de unos años antes de que lo maten. Los 7 balazos que recibió, entre 4 y 7 balazos que recibió, más todo el cianuro que consumió y no le pasó nada hasta que le dieron en la cabeza. Entonces sí, algo había o era un hombre muy fuerte o de plano tenía alguna habilidad. A lo mejor no era tanto que tuviera una habilidad, a lo mejor en este tiempo que estuvo de ermitaño, porque fueron años que estuvo de ermitaño, a lo mejor aprendió una de estas técnicas como espirituales de mente sobre el dolor. Y a lo mejor también aquí sí tuvo algunos conocimientos de medicina, ¿cómo le llamé hace rato? Medicina alternativa con la que quizá curó al niño. O sea, era un brujo, pero no, o sea, no usaba magia como tal, sino que era, pues sí, un chamán, por así decirlo, un chamán. Como lo que sean los druidas, que no era magia como tal, pero que era como un conocimiento muy, muy antiguo que funciona. A lo mejor eso era lo que sí era Rasputín, una especie de chamán. Y finalmente, en cuanto a su pene grande, que les digo que es una como de las leyendas más conocidas de él, pues quién sabe, a lo mejor el que está en el museo sí es de él, no sé, porque dicen que era muy alto, ¿no? Y ya saben lo que dicen de los que calzan grande. Entonces tal vez sí era de él. Pero bueno, amigos, ya con 1 hora y ¿cuánto? ¿20 minutos? 1 hora, sí, 1 hora y 20 minutos cerraditos, a ver en edición cuánto termina siendo. Pero con esta 1 hora y 20 cerramos, con estas conclusiones mías, cerramos este podcast que tenía muchas ganas de hacer. Les digo,
estaba anotado ya desde hace varios meses en el calendario y no había decidido hacerlo hasta ahorita que dije, ok, vamos a hablar de este personaje. Aparte, las fechas de las que estamos coinciden tanto con su nacimiento como con su fecha de muerte, porque esa es otra cosa extraña, que él nace en enero y muere también en enero, entonces está bastante interesante. Pues espero que les haya gustado, amigos. Como les digo, nunca se queden con lo que yo les digo. Si les interesa algo de este tema que yo no mencioné, por favor investíganlo por su cuenta. Si lo quieren poner aquí en los comentarios, bienvenidos. Denle like al video si les gustó, suscríbanse si es la primera vez que se topan con algún video mío, escuchen los demás podcasts porque son muy interesantes, pero como pues el canal es prácticamente nuevo, apenas llevamos un poquito más de un año, pues los primeros podcasts no habíamos tantos suscriptores, pero les juro que valen muchísimo la pena. En especial, si me hacen recomendarle dos de los primeritos, es el primero de los reptilianos y el de viajeros en el tiempo. Son los que a mí más me han gustado y les recomiendo mucho que vean o que escuchen. Si están en Spotify, dense una vuelta por YouTube, por favor, si es la primera vez que me escuchan. Suscríbanse, vean los demás videos, escuchen los demás podcasts, donde quieran, ya sea en Spotify o en YouTube. Síganme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook. Suscríbanse a mi canal de Twitch. Les digo, nos juntamos por allá a las 5:30 todos los sábados sin falta. ¿Y qué más? Nada más. Está mi correo electrónico aquí abajo en la descripción, necronomiconrelatos@gmail.com, por si me quieren mandar un relato, un fanart o lo que sea. Yo estaré feliz de leerlos. Pero bueno, amigos, ahora sí me despido. Esto fue el Grimorio de Rix y el misterio de Grigori Rasputin. Nos escuchamos en la oscuridad.